Hola, ¿qué tal? Pues aquí nos encontramos en este otro video en el que seguimos con el tema de Teorema de Pitágoras. Mi nombre es Anel Sosa y te invito a que me acompañes. Bien, entonces en videos anteriores ya hablábamos de cómo utilizar el Teorema de Pitágoras. Hay dos casos, uno en el que lo utilizas para calcular la hipotenusa y el otro caso es cuando lo utilizas para calcular alguno de los catetos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos y lo primero que tendríamos que hacer es identificar qué lados nos dan y cuál es el que nos hace falta. En el primer caso, aquí tenemos en el inciso A, tenemos un ejercicio en el que nos dan una medida de 6 y de 8. Lo primero que hay que hacer es identificar que aquí está el ángulo recto, por lo tanto este 6 y este 8 son catetos y el que está enfrente viene siendo la hipotenusa. ¿Okay? Normalmente la hipotenusa la simbolizamos con la letra C. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar tal cual el teorema de Pitágoras, donde dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así es como vamos a ocupar la fórmula, sustituyendo simplemente. Quedamos que cada cateto 6 y 8 o 8 y 6 es indistinto. Los dos van al cuadrado, entonces 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, 6 por 6 son 36, 8 por 8 64, la suma de estas dos cantidades me da 100 y entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a 100. Pero yo nada más necesito saber la longitud de la hipotenusa. Obviamente no es 100, no puede ser que este lado mida 100 y tenga lados de 6 de 8, sería imposible poderlo trazar. Lo que hay que hacer es sacar la raíz cuadrada a ambos lados y entonces ya tendríamos el valor de la hipotenusa como la raíz de 100, que es 10. Esas serían 10 unidades nuestra hipotenusa. Veamos el otro ejemplo. Y en el otro tengo una medida de 20 y de 16. Pero igual hay que identificar dónde está el ángulo recto, ¿sí? Los lados que me forman a este ángulo recto vienen siendo los catetos y el que está enfrente, esa es la hipotenusa. Por lo tanto, estos 20 son mi hipotenusa. Puede ser con H o puede ser la letra C para ubicar lo que así es en la fórmula, ¿sí? Entonces este 16 puede ser A o B, es uno de los catetos, el que tú lo quieras, como lo quieras ver, ¿sí? Por lo tanto, aquí en este otro triángulo rectángulo voy a utilizar, pues sí es la misma fórmula del teorema de Pitágoras, pero en donde ya hemos despejado a uno de los catetos. Vamos a pensar que el que tengo es A, lo voy a estar sumando a B, entonces lo pasaría restando, me quedaría C cuadrada menos A cuadrada igual a B cuadrada. Recordarás que esto lo vimos en videos anteriores. La cuestión es que si quieres calcular un cateto, la fórmula te va a quedar como el cuadrado del cateto va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Bueno, los voy a invertir, nada más para que ubiques cómo va a quedar la sustitución. El cuadrado de un cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Para mí ahorita vale 20. Sería 20 al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. El otro cateto es de 16 al cuadrado. Cuando yo haga los cuadrados, 20 por 20 son 400, menos, aquí queda como menos, recordemos que para cuando es cateto, queda como resta por ese despeje que acabamos de hacer. Luego 16 al cuadrado son 256. Y entonces el cuadrado de este cateto va a ser igual a la resta de 400 menos 256 son 144. Y entonces, como lo que queremos es no el cuadrado del cateto, sino el cateto, aplicamos también raíz cuadrada como lo hicimos hace ratito en el ejercicio anterior. Y entonces ahora sí, el cateto que me falta es la raíz cuadrada de 144, que es
12. Ese es entonces el valor del cateto. Aquí quedó de 12, acá quedó de 10. Vamos a ver otros dos ejemplos. Algo similar, nada más recuerda entonces, si vas a calcular hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Y si lo que vas a calcular es un cateto, entonces te va a quedar como el cuadrado de ese cateto va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto que tengas. Bien, entonces estos otros dos ejercicios. Calcular las longitudes que faltan en los siguientes triángulos rectángulos. Y quedamos que lo que vamos a hacer es identificar qué datos tenemos para cada uno. Empezamos con el rosita. Y este me dice que hay una medida de 5, pero hay que ver esto. Hay que ver dónde está el ángulo recto. Ese me va a ayudar a identificar dónde está mi hipotenusa. ¿Sí? Porque sabemos que enfrente del ángulo recto está la hipotenusa, que puedes representarla con la letra C o H de hipotenusa. Y entonces los catetos son los que sostienen a este ángulo recto. Uno sería de 5 y el otro es precisamente mi incógnita. Puede ser A y B o B y A, quedamos que es indistinto. Es entonces que hay que calcular un cateto. La fórmula es, para un cateto al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. ¿Sí? Quedamos que puedes cambiar A por B o B por A. Al momento de sustituirlo, pues es lo mismo. El cuadrado de un cateto será la hipotenusa al cuadrado, que vale 13, pero va al cuadrado, menos el cuadrado del otro cateto, este es de 5 al cuadrado. El cuadrado del cateto será 13 al cuadrado y eso es 169 menos 5 al cuadrado, que es 25. Y estamos encontrando el cuadrado del cateto que me falta. La resta me da 144. Obviamente el cateto no puede medir 144, no puede ser 5, 13 y por acá 144. No, hay que quitarle exactamente el cuadrado. Aplicando raíz cuadrada a ambos lados, obtendría que el cateto es de 12. ¿Sí? Ese es de 12. El último ejemplo que vemos en este video nos lleva a identificar ángulo recto. Enfrente tengo a la hipotenusa, aquí no hay pierde, hipotenusa a un lado C, y los lados que me detienen a este ángulo recto son los catetos. Uno es de 24 y el otro es mi incógnita. A uno lo puedes llamar A y al otro lo puedes llamar B, ¿sí? O B y A. La cuestión es que sabes que para calcular el cuadrado de un cateto va a ser el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Ahora entonces, pues ya sabiendo que cómo va la fórmula, que cuando es un cateto va a ser resta, entonces sustituye. Eso es todo lo que hay que hacer. Sustituir y terminar de resolver. Si la hipotenusa vale 26, 26 al cuadrado son 676. Y a eso le vamos a restar el cuadrado del otro cateto, que mide 24, y 24 al cuadrado son 576. La resta, pues sí, la resta me da 100, que no puede medir ese cateto 100 en la vida, porque además debe ser menor a 26, también eso tienes que ir analizando, y sabes que hay que aplicar la raíz cuadrada. Aplicándola a ambos lados ya solo tengo el cateto igual a la raíz de 100 y eso es 10. Eso es lo que me diría el otro lado. 10, que sí suena más lógico que obviamente que sí. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí te presenté algunos ejemplos donde ya vemos que
No es que sean distintas fórmulas, es la única fórmula que estamos ocupando, la del teorema de Pitágoras, pero lo que sucede es que son dos casos. Un caso en el que calculamos hipotenusa y el otro caso es que cuando calculamos alguno de los otros dos catetos. Entonces espero que te sirva mucho este video y cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente video.